Pola, abogada, especialista en el tema de la violencia de género. Buenos días, Susi. Buenos días a todo el panel que está ahí. Buenos días. Sí. Buen día, su posición, Susi, muy encantada de tenerte acá, aunque lamentando que sea por hechos tan trágicos, pero tu posición ante los hechos más recientes, los asesinatos de Anibel y de Juana, mujeres que fueron asesinadas por exparejas luego de que las mismas fueran puestas en libertad por un acuerdo que todo parece indicar que ha sido irregular. ¿Qué piensas de estos hechos, la responsabilidad del Poder Judicial y de la Procuraduría? Bueno, lamentando que una disposición que está ya prevista no solamente con el último plan de Procuraduría, sino desde 2012, que es la de no acuerdo, lamentando que se haya seguido haciendo y yo creo que de estas dos tragedias en las que jamás la justicia debió participar, sirva para que la justicia entera, y cuando digo entera es Ministerio Público y Judicatura, entiendan que de una vez por todas tienen que unirse en el tema de la violencia. Esto no es un tema chiquito, tenemos muchos años diciéndolo. Esto no es contar las muertas para nada. Hay que tener un sistema de registro con suficientes indicadores que nos digan cómo la judicialización de estos casos camina. Eso ha faltado. Aquí solamente tenemos un sistema de registro nacional que cuenta las muertes de mujeres, cómo fue, dónde fue, con qué arma fue, y más nada. En qué día fue, si fue de mañana, de noche, qué día de la semana. Y eso no nos lleva a poder establecer políticas de seguridad para las mujeres. Por lo tanto, hace mucho tiempo que aconsejamos que Procuraduría y la Suprema Corte se reúnan y que hagan por lo menos no sé si un protocolo o una metodología conjunta de abordaje, porque cuando falla una fiscal como ha fallado en San Pedro de Macorís, y no vamos a preguntarnos por qué, a veces decimos que es el dinero, a veces es otras cosas, pero cuando se sepa lo sabremos. Cuando esto falla, tiene que haber un juez, una jueza con suficiente conocimiento de este fenómeno que pare eso. Sí. Es decir, que quien debió de reclamar la firma, en este caso la firma, verificación de esa firma, es también el presidente del tribunal o la presidenta. Es decir, que tiene que la justicia unirse para poder enfrentar el tema como debe ser. Yo entiendo y lo digo siempre, María Elena y ustedes, compañeros, siempre lo digo, no estamos entendiendo cómo es este problema. Este es un problema multidisciplinario, complejo, y entonces a su estudio debemos agregarle complejidad. Ustedes recuerdan que yo pasé más de 15 años, muchos más, casi 20 años contando cuántas mujeres, cuántos feminicidios, cómo era el feminicidio, pero ya hace 20 años que no contamos más esto, porque ya no es necesario, necesitamos otros indicadores. Susi, Y, hay un aspecto, además de la falla de la justicia, del Ministerio Público, que no debió consentir este acuerdo, es el hecho de que esta dama, después de haber recibido 11 puñaladas y quedar por muerta por este individuo, poco tiempo después de su salida de la cárcel, ya estuviera restablecida la relación con él. Se llama Juana Domínguez. ¿Qué puede explicar una cosa como esa? Bueno, las mujeres normalmente nos movemos entre el miedo, la rabia y la culpa. Y eso es lo que determina ese comportamiento que además tiene una carga de tradiciones, de socialización desde pequeñas,
que impide, y muchas cosas más, otras grandes variables como si tienen hijos, el mantenerse, pero fundamentalmente cuando ha habido un acto así, eso lo dicen los psicólogos, psicólogas que están en este tema, el miedo es muy grande y la creencia de que no va a volver a pasar. Las mujeres tienen también que aprender a protegerse, pero eso es una función que dentro de la justicia, donde hay, por ejemplo, en las unidades, hay un equipo de psicólogos y psicólogas, tanto para el hombre como para la mujer. Eso tiene que prepararse, hay que hacer un tratamiento en crisis, que eso es corto, eso es una o dos sesiones, donde las mujeres tienen que ser informadas. Pero fundamentalmente entiendo que es el miedo, es lo que siempre las mujeres nos han contado. Me dijo que si yo denuncio, que si yo hago, que si yo no hago, hay amenazas directas. Y además, la creencia sociocultural de que las mujeres reformamos todo y que todo va a cambiar, que la mujer hacia el hombre, es decir, una serie de estereotipos, de mitos que sostienen esta cultura que se resiste a que se desmonten, se resiste a través de las instituciones principales de la sociedad, la iglesia, la escuela, la familia, se resiste a desmontar todos esos mitos que mantienen a las mujeres en esta línea de fuego, es una línea de fuego realmente. Susi, hablaste en principio de un compromiso de no acuerdo. ¿Esto fue asumido por las autoridades? Te hago la pregunta porque se argumenta la parte económica. Cuando uno habla, lo que se dice, uno investiga sobre estos casos, se dice que supuestamente ese hombre que estaba en la cárcel tenía que salir a trabajar para poder ayudar a mantener los 2, 3, 4 hijos que tenía con esa que tuvo con esa expareja. ¿Hubo un compromiso de las autoridades de no aceptar acuerdos con agresores? Sí, y yo remito a un mandato que hubo ya en 2012, cuando estaba la magistrada Rosana Reyes, donde se acordó que no existirían acuerdos, pero es más, que no existirían acuerdos posibles. Y eso yo he visitado unidades en el interior del país y hay un papelito grande escrito donde eso está. Pero además de eso, el Código de Procesal Penal también indica que cuando hay, en el caso de violencia doméstica, y más cuando hay una amenaza de muerte o hay unos antecedentes como los que tenían estos dos casos. Entonces, eso es así, no hay, pero la justicia tiene, en estos días yo escribía sobre eso y decía, la justicia a las personas comunes del pueblo la vemos como dos justicias, el Poder Judicial y el Ministerio Público, que realmente son funciones diferentes. El Ministerio Público tiene que defender al pueblo. La justicia es la que sentencia gratuitamente, etcétera, eso está en las leyes. Pero cuando hay casos complejos, como es el de la violencia basada en el género, esas dos justicias tienen que ponerse a una, un poco como se hace en el caso de las drogas, en casos difíciles que implican una carga sociocultural muy grande, como es este caso, el nuestro, el de la violencia. Y a eso me refiero. Hay gente, fíjense, el Ministerio Público es en este momento el que está mejor preparado de las dos justicias para enfrentar la violencia, porque el Código Procesal se lo exige, tiene que ser quien investigue. Entonces, bueno, específicamente esas personas que están en las unidades aprenden, en el caso de Santiago, tienen una permanente refrescamiento a través de las organizaciones de la sociedad civil, porque en Santiago desde el año 94 existe el movimiento Vida Sin Violencia, donde trabajamos juntos. Sí. Pero en la justicia tienen que tener en su currícula, en su preparación como jueces y juezas,
tienen que conocer este fenómeno. Muchos jueces y muchas juezas entienden que no hay un caso porque normalizan esa violencia, porque no sienten la amenaza. Entonces por eso digo que todos a una tienen que ponerse, juntarse y determinar, de manera que lo que yo no veo como fiscal, lo veas tú como juez o jueza. Pues muchas gracias, Susi, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias. Cambio y fuera.